Fabricia, ¿qué está pasando, Fabricia? Estoy trabajando, voy a apagar la cámara, pero escucho, profe. D'accord. On s'écoute. No, estoy. On s'écoute. ¿Ves? On s'écoute. Nos escuchamos, significa eso. No se escute. D'accord. Bien, bien. Entonces parece que en el contexto francés, las familias de, si se quiere, clase media alta, se pueden dar el lujo de tener una habitación exclusivamente destinada al recibimiento de amigos. Pavada de lujo. Bien. Nosotros lo hacemos pasar ahí nomás. A veces hasta la cocina. Pasar la cocina, que tiene la cocina, decirle. En fin. Y la cocina, la mesa redonda y el mate. Tal cual. Sentate acá nomás, o en el piso. Tirate en el piso, en el puff. Bueno, bien. ¿Alguna duda de la clase anterior? ¿Algún comentario que deseen hacer? Mónica, te veo con muchas ganas de participar. Bonjour. Bonjour. Ninguna duda. Y quedó todo muy claro. Lo único que con respecto a la sal de la mí, yo había encontrado también que en Inglaterra se lo considera como un living, como una antesala, el lugar donde se encuentran las personas formalmente o informal, pero es como una especie a lo que ellos le llaman living. Es lo único que podía para acotar. Pero lo demás, no, todo bien. Muy bien, es como una antesala. Está bien, es una especie de recibidor, pero que es un poco más amplio, donde las personas pueden inclusive sentarse y aguardar a que se les dé acceso al interior de la casa, si quiere, aunque estén ya dentro del recinto. Sí, es algo Claro, que, repito, los latinoamericanos no acostumbramos a hacer. De ahí que la arquitectura ni siquiera, al momento de diseñar una casa, toma en cuenta ese detalle. y que Profe, yo en encontré otra cosa. Centroamérica, perdón, y No, no, no. que en Centroamérica se le considera sala de amigos a una sala de juego para los niños. Bien. Otro lujo que no es muy común, por lo menos en América del Sur. María, deja de mandarme mensajes privados. Quiero participar, quiero participar. Dale, María. Qui, moi? Ah, oui. Non, non, j'avais trouvé autre chose. Va, je peux l'expliquer aussi. Te plaît. Je peux parler en français plus lentement pour tout le monde. Et s'il y a quelqu'un qui ne comprenne pas, je peux le dire en espagnol. Vous êtes d'accord? S'il te plaît, je suis d'accord avec toi. Bon, j'avais trouvé salle d'amis, synonyme de salle de séjour, pièce de vie familiale, aussi appelée à l'anglaise living. Et autre chose, autre mot, c'était chambre d'amis, que c'était pour coucher, où il y a le lit. Non? Dans mon cas particulier ou spécial, j'ai eu l'opportunité de voir comment ça se passe parce que je suis allée en France chez des amis qui avaient une maison confortable, si on peut dire, ou de moyenne. Donc, la salle d'amis, c'était la salle d'amis qui était composée de les canapés, la table, etc., etc. Et à côté, la salle de bain, le WC, le baignoire, etc. Et une petite pièce où il y avait la chambre, la table de nuit, etc. Disons, pour résumer, un tout petit appartement qu'ils appelaient salle d'amis. Un tout petit appartement pour le visite. D'après, c'était ça en réalité. À part de ce qui dit le dictionnaire ou pas dit, dans la vie réelle, c'est ça. C'est le living, c'était la salle de séjour, plus la chambre pour coucher, plus la salle de bain, réduite dans une sorte de petit appartement. Est-ce que tout le monde a compris? Ou est-ce qu'il faut que je parle en espagnol?
Yo no te entendí nada, pero no importa. Non, vous, oui, vous avez compris, mais je parle pour mes copains, pour mes collègues. Personne ne parle, tout le monde a compris alors. ¿Alguno que no haya entendido algo que haya dicho María? Lo que entendí que es su colega. Non, collègue, c'est comme copain de classe. Non, non, pas ce terme. Non, copain de classe, je parle. Je veux dire, nous, on dit collègue, on se dit collègue en María, français de dice que classe. es colega, hacete cargo. Non, non, pas collègue du prof, collègue de vous, mais collègue entre nous, les étudiants. ¿Alguno que no haya comprendido una sola palabra de cuanto dijo? Sí, que se entendió, no te digo el 100%, pero sí, explicó la Bueno. diferencia entre la salle de mí y, por ejemplo, que si tiene la chambre, las cosas que tiene la salle de mí y la habitación común, la que recibe los invitados, las diferencias me explicaste, ¿no, Mari? Dani. Sí, dije que era, Ponele. digamos, es como una especie de departamento pequeño. Sí. Salle d'amis sería como el living solo, pero otra cosa es chambre d'amis, que sería un dormitorio para huéspedes, pero ellos no lo tienen separado. Es como un mini departamento que tiene el living, el baño y la pieza, el dormitorio para vos solo. Independencia, digamos. Solo falta la Sí, cocina. sí, se entendió, se entendió. Alors, Muy je bien. parle Específicamente assez así clair. traducir, no, pero sí se entendió, sí, sí. Por supuesto, María, que todo cuanto acabas de decir lo tienes que pasar por escrito ahora. Quand je finisse la classe, bien sûr, parce que j'utilise les téléphones. Il n'y a pas de problème. Ah, je l'ai mis dans le groupe. Ce matin, je l'ai écrit. Je le fais en français aussi, la différence. Oui, c'est fait. ¿Tú ça? ¿Tú ça? Non, tout ça, non. Quelle est la définition de salle d'amis et chambre d'amis? Quelle est la définition? Seulement la définition. D'accord. Mais si vous voulez, je peux le faire, l'explication complète comme je fais dans les groupes. Quand je finisse ici la classe. S'il te plaît. D'accord, je le fais. Si vous voir des temps. Bien. ¿Continuamos? Ah ben oui. ¿Dónde hemos quedado? A ver. Nous sommes à quelle page? On avait fini la page 7. Qué atrasado que está. Tendríamos que estar por la página 84 ya. A la page 8. A ver acá. Cuando yo digo a la page 8, ¿hay liaison ahí? ¿Se puede decir en francés a la page 8? Pregunta bien de profesor jodido. À la page 8. À la page A la 8. page 8. ¿Cómo dice en francés? ¿Cómo? Apelen a su Sí. intuición, ¿no? À ¿Cómo la creen page- ustedes que un francés lo dice? A la page, pausa, 8, o dice a la page 8? avec la pause. À la page 8. Bueno, a ver, ¿el resto qué opina? ¿Qué Y les sí, parece? porque ¿Por cómo una de suena? la primera palabra termina con vocal, la que sigue también empieza con una vocal que suena, aunque sea aparentemente, creo que será con H, y entonces no tendrían que ligarse las dos. Se tiene que hacer un espacio, me parece. Mónica, escuchaste lo que decís. La No, primera palabra termina en consonante, no termina en vocal. À la. No sé francés, yo escuché, entonces no sé si terminaba o no, podría ser una E acentuada. No la sé, no la he visto escrita la palabra. Mirá la cara. Bueno, no que sé, yo le dije que el 4.999 de paciencia era mío, así, y aceptó que era así que no De acá. enoje ahora. Je n'ai pas compris la question. C'est quoi la question? Il n'y a pas de liaison ou non. ¿Sí? Cuando yo digo a la, y ahora concéntrense en esta parte, page,
With. Non, il n'y a pas de liaison. À la page 8. Non. Supuestamente tendría que haber una liaison ahí. Si la palabra page termina en sonido vocal, consonántico, y la palabra with empieza por sonido vocálico. Sí, debería haber. O sea, María, nos vemos en marzo. Tiene que haber ahí, porque page termina en vocal y with es con H, ¿sí? A la page with. Tiene que haber. Y esa H es muda, ¿verdad? Sí. Ah, y se une, claro. Fíjense, qué cosa curiosa acá. Tenemos justo dos palabras en que las letras extremas son mudas. La E de page es muda, la H de with también es muda. Por tanto, se produce un encuentro entre una consonante y una vocal. Pero ¿qué pasa acá? Hay algo raro acá. Acá hay algo raro, María. Porque yo nunca escuché a un francés decir a la page oui, a la page oui, a la page oui. Por eso, Siempre pero... a la page with, a la page with. ¿Cuál será la causa? Que tiene la vocal, la H muda, y si yo dejo la H muda y la T muda, tengo que hacer algo para que suene bien. O sea, tiene que sonar de alguna forma. Si le saco la H, que es muda, y le saco la T, ¿cómo voy a pronunciar? Yo me refiero a la unión de esas dos palabras. Nunca yo escuché pajuí, pajuí. Yo tampoco. Ahí hay un problema. ¿Qué problema hay? ¿Cuál será la causa? Sí, eso. Buena pregunta. Nunca me lo pregunté. Bueno, Las vocales juntas, ¿esa será la U y la I? A ver ahí, Miriam. ¿Tendrá que ver esas dos vocales U y I están juntas? Muy buena tu hipótesis. La palabra with, no empieza con una sola vocal, aparece con dos vocales consecutivas. Puede que esa hipótesis nos diga, cuidado, acá no cabe la posibilidad de una liaison. Claro. A la page 8, a la page 8. ¿Por qué? Porque si yo digo pajuí, 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 estaría pronunciando como un diptongo ahí, ¿verdad? Y ese diptongo uy, ¿existe en francés? No, no existe, creo. No, no existe. Digo oui. With. No, no existe. A, I, E. Pero UI no. Ah, I sí existe, pero UI no sé. Qué pregunta, ¿no? No, hoy me vine con los... Ah, I sí existe, pero UI no sé. Ah, sí, qué bueno. Profe, estuvo tomando mucho examen hoy. No. Los desastres que escuché hoy, desastres. Vengo tomando examen desde las casi 8 de la mañana. Desastres. Y la palabra sí, perdón. Sí, perdón. ¿Puedo? Miriam. Cuando decimos sí, oui, también se pronuncia la U y la I. Oui. Pero cuidado con esto. Quiero que ir en fino y que sepan lo que sé yo. No es lo mismo decir oui que with. Claro. No, por la pregunta que si había otra palabra en francés que tenía una UI juntas, o yo entendí esa pregunta. Les voy a dar un secretito. No, pregunta dice a ver, el número 8. Concentren su atención. Primero, uno es inocente y va a la palabra. A ver, veo la palabra 8 y esa palabra se escribe con H, U, I, T, ¿verdad? Tanto la H cuanto... Sí. No, la H es muda ahí. Pero ¿qué pasa acá? With. Yo escucho with. ¿Realmente estoy pronunciando un diptongo ahí? Repito. With. No, porque está haciendo sonar la T. ¿Qué P? La T del final parece que sonara ahí. La T de tiro, ¿qué P? No, la T. With. Flaco, está haciendo la zona. Porque estoy diciendo cualquier verdura a esta gente. Dame un café. Bien. Ahí parece que sonara, pero es muda.
Ahora, wit. La T suena, Sí. ¿no? Nadie lo discute eso, pero quiero que concentren su atención en cómo se pronuncian esa U y esa I en la palabra 8. Wit, Unidas. wit, Uy. wit. Ahora quiero que concentren atención en la palabra sí en francés. Oui, oui, Es como si tuviera oui. una G adelante. Como si No. fuera wheat. Hay algo que Paola está percibiendo ahí. No es lo mismo, chicos. Cuidado. No, no es lo mismo. No. Los sonidos son completamente diferentes. Una cosa, solo que nosotros tenemos que ahora entrenar el oído a esos sonidos. Nosotros no le prestamos tal vez la debida atención desde el principio porque en español no existe esa distinción. En francés sí existe. De ahí, chicos, que las dos palabras se escriban de diferente manera. La palabra oui, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Oui. Dice, ¿cómo se escribe? O, U, I. Claro. ¿Cómo se escribe la palabra 8? U, I. Claro. No, o, U, I. Entonces, ¿qué quiere decir el francés a través de la escritura de esa palabra? Que son dos fonéticas completamente diferentes, a pesar de que se parezcan. Se parecen al oído inocente de un hispanohablante, desde luego, a eso me refiero. Claro. Entonces, ¿qué pasa acá? Wit. Si yo digo pas jouy, pas jouy, pas jouy, estaría transformando en un diptongo el wit, que no forma diptongo. Wit, wit, wit. Aunque les parezca mentira, esa palabra tiene dos sílabas. La palabra Claro, oui, no es diptongo ahí. Ya entendí. chicos, Ya. eso es que no pongas nerviosa, Mónica. Es así. O sea que UI, hasta ver si entendí bien, UI no es diptongo ahí. Si no, ya me quedó más la duda a mí. Bueno, justamente, ahí voy. Eso es algo que tenemos que empezar a ver de a poquito, porque eso influye en cómo los franceses pronuncian las palabras, especialmente cuando se produce un encuentro. Por eso, que un francés diga pas jouy, estaría tentando verdaderamente contra ese huit del número 8 que no forma diptongo, justamente. Muy bien. Bueno, pero eso que quede entre nosotros, ¿no? Que no se enteren los de la Alianza Francesa, por favor. Porque estoy develando secretos que no. No forma diptongo, listo, ahí está. ¿Sí? En la palabra oui, sí hay diptongo. Por eso, chicos, si ustedes consultan algún diccionario de francés que contenga información fonética, la palabra oui, el sí, se escribe con W y latina. Oui. Y la palabra wit, en esa primera parte, wit, se escribe con una H invertida, una H minúscula, invertida, cabeza abajo, a eso me refiero, y luego una I latina. A propósito, se usa ese simbolito para recordarnos que en la palabra wit no hay diptongo, sino dos sílabas consecutivas. Ahí estamos. Por eso no puede haber liaison acá. A ningún francés, a ningún francés se le va a ocurrir decir oui, de a ver, Sí, tiene. pas jouy. Ya entendí. Sí. Cuidado en no confundir, por favor, con 18. Ahora, ahí, ¿qué pasa en 18? Ahí sí hay liaison. 18. ¿Qué significa 18? 18. ¿Y por qué hay liaison ahí? Porque termina en X. Termina en 18. X, que es muda. Ahí termina en X, es muda. La H de WIT también es muda, pero 18, la X se transforma en S para pronunciar. Sí, ahí hay eso. Pero la Pero, ¿qué X, pasa acá? ¿Cómo puede ser? Esto está contraviniendo a lo que acabo de decirles, entonces. por eso. 18. Entonces, vamos a seguir haciendo más ajustes. El diptongo, en principio, rechaza la liaison, pero ¿qué más?
no me permite hacer uniones. 18, 18, 18. ¿Qué pasa con el número 10? 18. Ahí está. Muy bien, Luján. Di. Ahí Claro. tiene una vocal cerrada. 18. 18. ¿Qué pasa en page? Page. Page. ¿Qué clase de vocal es? Una A. Page. Abierta. Abierta. Entonces, y leemos más fino todavía. El diptongo en principio se opone a la liaison, pero no lo puede hacer cuando la palabra anterior terminó en vocal cerrada. 18. Por eso la X recupera un sonido, o mejor dicho, se transforma en un sonido que nunca tuvo. 18. 18. Impresionante eso, ¿no? Los fenómenos que se producen en el habla francesa. Eso comúnmente lo sabe, a veces no siempre un profesor de francés, un especialista en fonética francesa. O sea que el diptongo se opone a la liaison, pero no cuando tiene vocales cerradas. Esa sería la regla. Justamente, Por eso page, como tiene, pero page ahí es A abierta. Justamente porque hay una A abierta, no puede Sí. haber liaison. En Claro. 18, como hay una vocal cerrada, sí puede haber liaison. Claro, porque tiene la I ahí. Acá sí. Chicos, nos tenemos que remitir a los hechos. A ver, le preguntamos a un profesor de francés o le preguntamos a un nativo. ¿Cómo lees esta palabra? Te va a decir 18. Ajá. ¿Y cómo lees esta? Page 8. Va a tender ya mecánicamente a hacer una pausa entre page, por esa vocal abierta, que se opone justamente a la liaison. Tomen en cuenta esto, ¿no? Porque este es solo un ejemplo. Necesitamos mínimamente 3 o más para que uno pueda decir estamos frente a una regla. Recuerden eso. ¿Qué pasa cuando la vocal anterior es abierta? ¿Hay liaison? ¿No hay liaison? No, porque si la vocal es abierta no se puede. Ahí está. Por eso yo tengo que decir acá, a la page 8, a la page 8, a la page 8. Tengo que hacer una brevísima pausa. A la page 8. Exercice número 6. Exercice número 6. ¿Quién se anima a leer la consigna en un perfecto y envidiable francés? Exercice número 6, page 8. A la page 8. Observe les appartements ci-dessous et réponds comme dans l'exemple. Bien. En les appartements. ¿Hay liaison? Indudablemente. Fíjese, la E es una E cerrada para un francés. No es la E exagerada nuestra. Cuando un francés escucha nuestra E, se espanta porque no está acostumbrado a asignar semejante apertura a esa E. Les appartements. Por eso las vocales abiertas son las que aparentemente se oponen a la liaison. Este le, no es una vocal abierta, a pesar que sí lo es en español. Recuerden que en español A, E, O son vocales abiertas. I, U, vocales cerradas. Estamos en el francés, no estamos en el español. Chicos, que el francés utilice las mismas letras no significa que a ellas se les asigne el mismo valor fónico. Por favor, la E del español es E. La E del francés es E. Más cerrada. Les appartements. Siguiente palabra, María, ¿cómo fue? La que contiene guión, el tiret d'union. ¿Cómo se lee? María, no te escuché pas. Pardon, oui, je avais éteint le ci-dessous. Muy mal leído, muy mal leído. Muy mal leído. Ci-dessous. Muy mal.
te vas de mi clase, muy mal. Se lee Sitsu. Ah, porque ese ya lo había dicho, de Sitsu. Sí, porque tenía el tire. Sí. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, Sitsu. porque tenía tire de unión. Bien. Sitsu. Conté. Todo se lee como si fuera una sola palabrita. Una De hecho, sola. a propósito, chicos, el guión existe, o sea, se hace uso de él para dar a entender que, aunque uno ve, evidentemente hay más de una palabra ahí, pero se considera todo esto como un solo conglomerado, una sola palabrita. Sí, es una por el tire. Sitsu, sitsu, sitsu. Ahí está, ahora sí. Ahí está. Bien, ¿qué más se anima a leer? Todo dice que la consigna. Vamos a poner en práctica el francés. Vamos, tenemos que superar a María. Vamos. No es para tanto. Tengo como 1000 errores y millones de cosas para aprender. Así me gusta. Esa es la actitud. Siempre se aprende, es impresionante de lo que nos proporciona el aprendizaje de un idioma. Es algo que tenemos como meta y nunca llegamos. Nunca se Siempre llegamos más. termina de aprender. Nunca, nunca. ¿Quién se anima? Vamos. Mónica, deja de mandarme mensajes privados, quiero participar. Bueno, está bien, Mónica, dale, Mónica. Vamos, Mónica, vamos. Por favor, observe, Palabra, para no te apures, nadie nos oui, apura acá. bueno, observe l'appartement et Sitsu répond comme il est dans l'exemple. Primera palabra. Observe, Escúchame. oui, Observe. ¿Cómo suena esa B? como una P. Anotala. Sí, la ¿Por puse. qué suena como una P? Porque está seguida de Una S. otra consonante distinta de R o de L. Ujú, ujú. ¿Sí? Eso lo anotan, porque lo voy a tomar en el examen eliminatorio final. Observe. ¿Por qué la E se pronuncia observe? Abierta y acentuada. Principalmente, ¿por qué está acentuada esa E? Si no tiene ninguna tilde. Porque está entre dos consonantes Porque está acompañada por dos consonantes. en la No entre misma. dos consonantes. Por eso está. Cuidado. Sí, sí. La E tiene una R y una B corta, por tanto, Ujú. tiene que ser pronunciada. Cuando eso sucede, eso está fuera del alcance del francés, porque es algo que hereda de la lengua latina. Cuando eso sucede, directamente el francés, ¿qué dice? En este caso no hace falta que escribamos una tilde. Ujú. El solo hecho de que veamos dos consonantes consecutivas nos dice que esa E debe ser pronunciada plenamente. Observe. Les appartements. Les appartements. Vamos, Mónica. Observe les appartements. Sitsu. Setsu Et répond et répond comme. comme. No es comme, Oui. es comme. ¿Por qué? Esa palabra admite dos pronunciaciones. Las que vos usaste, que es la que suele usar una persona cuando dicta la palabra a otra. Ah. Comme. Si yo dictara esa palabra, sí. Comme. Pero ese que se escucha al final, que es una EKG, ya no se percibe en el habla cotidiana. Condam. Condam. Recuerden por favor eso porque no te los dice nadie. Ujú. No se lo dice nadie en estos niveles. Lamentablemente yo he escuchado que eso recién se dice en un quinto o sexto año de francés. ¿Por qué? Eso hay que saberlo ya, que dentro de 5 años. Ya. Sí. Comme, dans, l'exemple, l'exemple, l'exemple. Mónica. Comme dans l'exemple.
Bien. ¿Por qué la primera E no tiene acento? Y está acompañado de un artículo que ya no tiene la No, vocal. no. Escuchate, cuando vos decís acompañada, significa que viene después. Bueno, Cuidado. la La E, precede un ¿por qué? artículo, la precede ¿Cómo? un artículo No, en donde... menos, la estás embarrando cada vez más. Bueno, no lo explico, no sé. Esto tiene que saber mejor que yo. Cuando yo pregunto por qué una E no lleva tilde, se concentran solamente en las letras que le siguen. No me interesa un pito lo que haya antes. Me interesa que continúa, Mónica. Eso es lo que tenés que Ujú, saber. A ver, ¿cuántas letras hay después de la E? una X. Una sola. Uy, Una X. Ahora, ¿por sí, qué entonces no lleva acento? Si habíamos dicho que tiene que tener dos o más. no Sí sé. sabes, Mónica. No, Sí no lo sabes. sé. A este No, momento no lo no sé. te Estoy como faltó. en los programas de concurso. Ya a este momento no me acuerdo ni cómo me llamo. No. Te doy una pista, Mónica. Uy, ¿Cómo se lee esa X después de la E? como una S. Repito la pregunta. ¿Cómo se percibe esa X después de la E? Cuando digo X. Y como una, para mí es como una X, como yo pronuncio la X, pero no. ¿Y cómo suena la X del español? ¿Te das cuenta que ni siquiera lo sabes en español? Por eso, Ujú. te voy a enseñar español, no te preocupes. Bueno, estamos para No te aprender. sientas en español conmigo. ¿Cómo Ujú. suena la X del español? Como una C y Como, S juntas. como dos consonantes. Para poder pronunciar la X del español necesitamos el sonido k y luego el sonido Ujú, combinado. En ese orden ujú, suena. Ese es el sonido de la X. ujú. O sea que la X, ¿qué está representando realmente? Dos Dos consonantes. consonantes, Mónica. Por eso la E anterior no lleva tilde. Porque el francés asocia que a pesar de que ve una sola letra, una sola X, la pronuncia como si Fuera dos hubiera consonantes. dos. ¿Lo ves a eso, Mónica? ¿Sí? Ahora, ¿sabés lo que sé yo? No. Sí sabés lo que sé yo. Todavía no. Sí sabés. Entonces, ¿qué pasa acá? El francés no es ningún estúpido. El francés dice, acá hay una letra. Sí, yo veo una letra, pero las apariencias engañan, dice el francés. Lo que nunca nos va a engañar en francés es esto. Quiero escuchar esa letra, a ver cómo suena. Ah, entonces no estás pronunciando una sola consonante, estás pronunciando dos. Por tanto, no me voy a dejar engañar por la X. Me voy a dejar guiar por el sonido que la X representa. Dos sonidos consonánticos consecutivos. Por tanto, la E precedente no debe llevar tilde. ¿Lo ves ahora, Mónica? Sí. Uy. ¿Ahora sabes lo que sé yo? Digamos que en la palabra example, sí. Bien, así me gusta. Ahora sí sabes lo que sé yo. Bien. Por eso quiero que sepan, chicos, que no sepan así un poquito nomás, un poquito de todo. No, que lo sepan bien. Prefiero que vayamos a paso de tortuga renga, pero que se sepa bien, porque si no, seguimos avanzando, y dentro de 3 años van a encontrarse con 38.000 baches en el medio. Entonces algo falló ahí. Bien, ahora sabes por qué la primera E no lleva tilde. Por favor. ¿Por qué la segunda E tampoco lleva tilde? Por lo que habíamos dicho anteriormente, sigue dos consonantes, M y P, Bien, L, más perfecto. tiene tres. Bien, muy bien. En este caso hay más de una consonante. Hay una Hay tres, M, una P, una una L. L. Eso en principio desde el punto de vista gráfico. ¿Qué Uy, fenómeno se produce
desde el punto de vista articulatorio. Exemple, exemple, exemple. ¿Qué le pasó a esa E? ¿Se abrió y se cerró? La E de que está antes de la M. ¿Se nasaliza, profe? Bien. Tomo algo de lo que dijo María y tomo algo de lo que dijo Yemina. La E esa abre un grado. Pasa a ser E, A, A. Exan, exan. Y ahora lo que dijo Yemina. Nasaliza. Un. Por eso los franceses escriben solo una M. Para recordarnos que la E precedente nasalizó. Por eso yo. Entonces la E abre un grado y nasaliza. Todo ese fenómeno se produce en esa simple secuencia EM. Bien, ahora sí te quiero escuchar, Mónica, en un perfecto y envidiable francés. Acuérdese de la paciencia que había comprado. Yo me caracterizo por tenerle paciencia a todo el mundo. Lo mío es pasión. No confundir pasión con otra cosa. Por favor, Mónica. Observe les appartements ci-dessous et répond comme dans l'exemple. 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 Bien. ¿Quién más se anima a leer? Yo me animo, pero tengo miedo. A ver si me pasa como a Mónica. Prefiero que me tengan miedo, pero que se acuerden de mí. Bien. No, no, Vamos, imposible olvidar. No, Bueno. por favor. A ver. Observe les appartements ci-dessous et répond comme dans l'exemple. Usaste una letra de más en répond. Sí, sí, hacete más, persignate aún más porque te faltan 4 más. No es respond. No, yo no veo ninguna S ahí entre la E y la P. Sí, Entonces, totalmente. Sí. Répond, répond. Recuerden que el francés rechaza el sonido de la S. El sonido S en francés casi que no existe. ¿Notaron eso alguna vez? Es un sonido chillón para el oído de un francés, para el oído de un antiguo galo. ¿Sí? Por tanto, eso todavía se ve. Los galos rechazaban esos sonidos. El sonido sh, sh, era propio de los animales nocturnos que asustaban. Entonces, intentaban no reproducirlos, porque generaban inclusive malos augurios. Los druidas ya decían eso, chicos, entre los galos. Si quieren averigüenlo, mitología gala. ¿Los cómo? Répond. María. ¿Qué cosa? ¿Cómo era la palabra? ¿Los cómo se llamaba? ¿De la terminología gala? Los sacerdotes entre los galos recibían el nombre de druidas. Vamos a buscar. Sí, averigüen eso porque lo voy a tomar en el examen eliminatorio final. ¿Sí? Y eso es algo que está bueno que ustedes lo sepan porque están aprendiendo algo que guarda relación con la cultura ancestral de los franceses. Recuerden, este es un diplomado en lengua y cultura francesas. No se deben contentar con saber bien la lengua. ¿Qué pasa detrás? ¿Cómo surge lo que estamos estudiando hoy? Tiene su trasfondo en siglos anteriores. Es el producto de la suma de un montón de saberes. Bien, répond comme dans l'exemple. Bien, ¿quién más se anima a leer? Merci, Paola. Merci, Paola. Merci, Mónica. Merci, María. ¿Quién más? Bueno. No se peleen, por favor. Miriam. Me hace reír y después ya no puedo. Observe les appartements
sit sous et réponds comme dans l'exemple. Pues muy bien. ¿Sí? Evidentemente, Miriam está estudiando con Duolingo, evidentemente sí. Bien, perfecto. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. Maxi, Maxi. ¿Quién más se anima? Gemina, vamos, Gemina. Me ha Sí, hecho dar miedo, profe. sí, otra conmigo. Es que me parece que está enojado con los... No se confundan. Lo mío es pasión. A mí me Bien. apasiona esto. ¿Sí? Quiero que sepan lo que sé yo. De a poquito, desde luego. Pero quiero que sepan bien el francés. No quiero que lo sepan a medias. Me habría encantado tener docentes que me hubieran develado ciertos secretos. Yo, por el contrario, soy un gran develador de secretos. Así que Bien. aprovechenme antes de que palme. Bien, vamos. Bueno, estoy Vamos, nerviosa. vamos. Me hace el corazón así. Bueno, a ver. Me cuesta la R. No sé cómo se pronuncia. No te ataques y lee. Ya, vamos. Bueno. Observe les appartements situés et répond comme dans l'exemple. Perfecto. Ya está. ¿Qué Más más o sencillo menos. que eso? Sí. Plus de moi. Pues según tus palabras, plus de moi. Más o menos, No. nada. Bueno, gracias. Très bien. Très bien. ¿Quién más se anima? Vamos. Vamos, que esto es pura fonética. Vamos, vamos. Quiero que hablen bien en francés. ¿Ninguno más se anima? ¿O tengo que empezar a pasar lista? Bueno, continuamos entonces, si nadie se anima. Así como en l'exemple vimos un caso de elision, ¿recuerdan eso? Elision, ¿o no? ¿O nunca lo vimos eso? ¿Nunca vimos esa palabra? Elision. Quitar la Bueno. vocal. Elision, quitar una vocal. Nosotros en español tenemos la palabra homóloga, elisión, ¿sí? Esa palabra es una palabra técnica, tal como nos lo dijo María, nombra un fenómeno fonético que estriba en la omisión de un sonido y a veces hasta de dos sonidos de la oralidad con el fin de facilitar la pronunciación. Fíjense, es el efecto contrario a la liaison. La liaison recupera un sonido para facilitar la pronunciación. La elision lo quita para que éste no estorbe. Y los dos se usan muchísimo en francés. Por eso estoy haciendo un hincapié acá. Pregunta de inteligencia. En el caso de l'exemple y María, en el caso de l'exemple, ¿qué letra se omitió? La E. La E. Parece que a un francés le molestaría decir le exemple, le exemple. ¿Para qué decir le exemple si podemos decir l'exemple? Total, se nos entiende igual. Bueno, en algún momento de la historia de Francia estaba muy mal visto eso, porque era signo de pereza. ¿Cómo una persona culta va a decir l'exemple? Una persona culta debe decir le exemple. Sin embargo, ¿quién ganó la partida? El pueblo. ¿Quiénes son los verdaderos rectores de un idioma? Los usuarios. ¿Quiénes son los usuarios?
El pueblo. Entonces, como una mayoría comenzó a decir l'exemple, en vez de le exemple, no quedó otra solución que aceptar la ola, la corriente general. Y eso, una vez que se acepta, se normativiza, se transforma en una ley. Hoy es ley, la elision. A ningún francés hoy se le va a ocurrir decir le exemple, salvo que esté aclarando algo, que quiera resaltar la palabra le. Pero son casos esporádicos, excepcionales. Otra pregunta que yo hago en los exámenes. ¿Qué signo se usa para denotar la elision? María. Bueno, El apóstrofo. muy bien, Fabricia. El famoso y no tan querido apóstrofo. Muy bien. Mi Lo aprendí amigo porque en la primera clase, lo aprendí porque en la clase, no sé, número 2 me lo corrigió, yo dije apóstrofe, y usted me retó. No se lo aprendí, no me lo olvidé. No, que desde ese momento se me cayó el pelo a mí, por eso. Bueno. Cuando escuché apóstrofe, Apago, profe, ya apago. está, ya Apago. está. Es lo último. Yo pensé que lo había escuchado todo y de la boca de Fabricia se cumplió lo que no es. Bueno, perfecto. Bien, apóstrofo, perfecto. En francés sí se llama apostrophe con E final. Apostrophe. Donc, nous faisons l'élision et on s'écrit l'apostrophe. ¿Algo de eso se entendió? Semina dice que no. Mónica dice que no entendí nada. Ah, sí, perdón. Perfecto. Luján, ¿entendiste algo o no? No. On utilise l'apostrophe, se utiliza el apóstrofo pour l'élision. Pour l'élision. Para la omisión. ¿Sí? Ya a poquito vamos largándonos a hablar más en francés. ¿Por qué yo había hecho un corte en el ejercicio 5? Porque a partir del ejercicio 6 se presenta una pregunta que asusta por la cantidad de letras que la integran. Sin embargo, cuando la escucho, es mucho más sencilla su dicción. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mónica. En el examen teníamos una pregunta similar. Nada más que no con il, pero quizé estaba también una pregunta similar. Muy bien. ¿Tu apellido, Mónica, era? Cabezas, no se va a olvidar, es lo que tiene arriba de los hombros. 10. Bien. Perfecto. Entonces, no nos dejemos asustar por la cantidad de letras. ¿Qué es lo más importante? Y por eso siempre yo hago hincapié en lo mismo. La fonética, la pronunciación de la palabra. Ella nunca me va a engañar. La escritura me engaña. L'essentiel, ¿sí? Est invisible pour les yeux. ¿Sí? Ya lo decía Saint-Exupéry. María. Saint-Exupéry. Exactamente. ¿Sí? Entonces, no nos dejemos engañar por esto. ¿Sí? ¿Qu'est-ce qu'il y a? Cuando yo digo qu'est-ce qu'il y a, y ahora una pregunta puntual, porque quiero que también sepan lo que sé yo. ¿Qué
letras no suenan cuando digo qu'est-ce qu'il y a? La T, La U de la que está acompañando la Q, esa no se nombra como en castellano. Ujú. Bien, ¿qué más? Entonces no se pronuncia la U. Vamos en orden, de izquierda a derecha. La U no suena. la T, La T, La T no suena. La C tampoco. C, no. Un francés no dice que, no dice eso un francés, dices que es, pronuncia solo un sonido. Por tanto, no suena ni la U, ni la T, ni la C. ¿Qué otra letra no suena? La E. La E. La E tampoco. O sea que fíjense, de todas esas letras, solo se pronuncian la Q, la E y la S. ¿Qué es? Y cuando digo kill, La 1. La U de nuevo. la U tampoco suena. Y cuando digo IA, 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 ¿suenan las dos? Sí. Sí. Ahí sí. Ahora uno todo eso. Quesquilia. Quesquilia. ¿Lo ven eso? Fíjense la cantidad de letras que no pronunciamos en total. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lettres. No se pronuncia pas. Entonces, no nos dejemos engañar, no nos dejemos apabullar por la longitud de la palabra. Quesquilia, quesquilia, quesquilia. ¿Hay un caso de liaison ahí? Quesquilia, quesquilia, quesquilia. Estrictamente hablando, no. Fonéticamente, sí. Quesquilia, lia, L-I, L-Y, Elia, sí. Pero, ¿por qué digo esto, chicos? Porque tengo alumnos del profesorado que siguen afirmando que ahí hay un caso de liaison estricto, y no lo es en realidad. ¿Cuándo hay un caso verdadero de liaison? Cuando uno recupera una consonante, cuando esa consonante recupera su sonido consonántico para facilitar la pronunciación. La L ahí siempre se pronunció. No es que se dejó de pronunciar y ahora se pronuncia para facilitar la fonética. No, la L siempre se pronuncia. Por ejemplo, en 18, que hoy citamos, la X suena dis. Cuando decimos 18, ¿qué estamos haciendo? Solamente cambiándole el valor fónico, pero no significa que no se pronunciaba. Les appartements. Les appartements. Y ahí tenemos un verdadero caso de liaison, chicas, chicos, chiques, chic, arrobas, chic, x, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la palabra le, la S no suena. Pero cuando digo lesa, estoy haciendo que la S recupere su sonido original. Un sonido que dejó de tener hace 500 años. Ese, chicos, es un verdadero caso de liaison. Cuando el sonido consonántico final recupera su sonido. Luján, te noto preocupada. no, estaba pronunciando lo que usted había dicho. Bien. Te veo con gran preocupación. Pero ¿por qué en el enunciado está les appartements, todo con les, la palabra, y en la pregunta solamente la E con el apóstrofo?
No sé a qué te referís. La L con el apóstrofo, porque les appartements es plural y cuando decís l'appartement es singular, por eso. Ah, bien, bien, bien. Si te entendí bien la pregunta. Sí, gracias. Bien, bien. María, te cedo mi puesto. No le entendí lo que quería preguntar. Muy bien, bien, bien. No nos abandone, que queremos aprender. Uno nunca sabe. Bueno, perfecto. ¿Lo ven eso? Eso tienen que saberlo, chicos, ¿sí? Especialmente si después van a seguir el instructorado. En el instructorado se ve todo esto, pero ya en detalle, caso por caso. Porque esto se lo tiene que saber bien. Un profesor de francés lo tiene que saber recontra bien, ¿sí? Porque el eventual alumno le va a salir con cada pregunta. Entonces ustedes tienen que estar mínimamente preparadas, ¿sí? Qu'est-ce qu'il y a dans l'appartement? Ah. Il y a une cuisine. Il y a une cuisine. ¿Se entiende esa respuesta? ¿Se Que hay entiende una la cocina. pregunta? Vamos a partir de la pregunta. ¿Qué es qu'il y a? Está ahí nomás. ¿Qué significa eso? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Estaciones? ¿Qué hay? Fíjense nosotros en español. ¿Qué hay? También usamos letras de más. ¿Qué? Cuando decimos qué, pronunciamos dos sonidos. ¿Qué? Dos sonidos. Hay. Pronunciamos otros dos sonidos. ¿Sí? La H que está ahí en medio no suena. Y quedé como el Capitán Spock. ¿Sí? ¿Sí? Bien. 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 Mónica. Sí. No, pensé que quería decir algo. ¿No? Qu'est-ce qu'il y a dans l'appartement? Ah, il y a une cuisine. La respuesta es, il y a une cuisine. Hay Una cocina. una cocina, exacto. Il y a une cuisine. Y vemos ahí que en cuisine tampoco hay diptongo. Es cu y zine. ¿Sí? Cuando ustedes vean una U y una I, esa U y I no representan un diptongo en la realidad. Vemos ahí un diptongo, porque también existe eso en español. En la palabra huir, por ejemplo. Huir, huidizo, cuidate, ¿sí? En francés, esa secuencia vocálica, UI, nunca representa diptongo, chicos. Por eso, cuando veamos fonética más adelante, esa U está representada, repito, por una H minúscula boca abajo. A propósito, se usa ese simbolito que se parece a una H para recordarnos que ahí no hay diptongo. Bien, ¿quién se anima a completar? Fíjense que la siguiente frase es il y a deux. Por tanto, tenemos que comenzar a echar mano a los números. Il y a un, il y a une, il y a deux, il y a trois, etcétera, etcétera. Tómense unos minutitos si quieren y lo corregimos. No hay ningún problema. Profe, ¿Sabí? ahí puede ser il y a de chambre, porque yo no veo nada, no veo muy bien, no distingo. O sea, dos habitaciones serían. Y un ¿Puede ser? chambre. Parece que hay más de una. Pero dos. De chambre. ¿Ves? No sé cómo se dice. Sí, la palabra dormitorio, chambre. Sí. No, pero. Sí. No il y a toi. Ah, bien. No il y a toi.
Chambre. Según el planito, yo veo 3. Mm. Según el yo para planito. mí. Yo una, profe. ¿Perdón? Veía una sola, la que está primera sería. A ver. Sí, yo veo, tienen que tomar todo el piso, ¿no? ¿Cuántos dormitorios hay? Hay 2 individuales. Il y a 3 chambres. Claro, claro. ¿Y 2 baños serían? 2 salles de bain. Bien. Ujú. Claro, 2, exacto. Un couloir, no sé si se pronuncia así, 1. Ajá, exactement. Un couloir. Un couloir. Bien. Donc, il y a 3 chambres. Il y a 2 salles de bain. Il y a une entrée, un couloir, un bureau, une terrasse. Il y a aussi un salon. ¿Me pudieron seguir? ¿Coincide con cuanto dije? Mónica. ¿C'est terrasse o il y a un balcón? Terrasse. Ah, yo lo había visto como un balcón. Por eso preguntaba. Y a ver acá. No, pues sí, puede ser un balcón. Sí, 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 cómo no. Porque por lo que yo veo acá no hay escaleras. Así que sí, eso puede ser de planta baja. Entonces, balcón, puede ser. Sí, sí. Pero tendría que ser terraza acá, más que balcón. El balcón aparece cuando estás en primer piso, y hacia arriba. Terraza puede estar casi al nivel del suelo. Perfecto, gracias. Repito. Il y a 3 chambres. Il y a 2 salles de bain. Il y a une entrée, un couloir, un bureau, une terrasse et un salon. ¿Coincide hasta ahí? Eso es lo que yo veo, por lo menos acá. ¿Alguno se anima a describir la segunda imagen? ¿Qué es qu'il y a dans l'appartement B? Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Es muy comprometida la pregunta? No. Ah, Por ahí a lo mejor es una pregunta un poco tonta, pero tengo una duda. la tonta es la pregunta que no se hace. Bien, Ya lo dijo nuestro amigo Albertico Einstein. ¿Sí? Bien. bien. Cuando decimos hay 3 habitaciones, 3 dormitorios, chambre, siempre se escribe en singular, o sea, no se escribe en plural, igual que, por No, no. ejemplo, 2 salas de baño. Se escribe en plural. Ah, bien, entonces llevaría El número, si está en plural,
Sí. Ya te está diciendo que la palabra Ah, siguiente debe estar escrita en plural. bien. Y por ejemplo, el caso de sala de baño, ¿cómo se escribe? Dos salas, porque nosotros decimos, bueno, al menos yo, dos salas de baño. Exacto. Salle de bain. La fonética no cambia, pero Bien. sí Ah, hay que escribir la palabra. ¿Quién se bien. anima a responder la pregunta de la compañera? Muy buena esa pregunta, no es ninguna pregunta tonta, porque muy Bueno, bien. La muy bien. palabra en singular es salle de bain. La palabra en plural es salle de bain. ¿Cómo? ¿No hay diferencias? Y no, cuando las pronunciamos no hay diferencias. Por eso, cuando la escribimos, sí. ¿Quién se anima a escribir esa frase en plural? Salle de bain, para que lo vea la compañera. Se escribiría Salles. Claro. O sea que a la palabra sal le agregamos solamente una S. Solamente se ve esa S, no se pronuncia. Salle de bain. Por eso es importante pronunciar bien el vocablo anterior, porque gracias a la palabra anterior me entero de si se trata de uno o de más de uno. Muy bien, Lourdes. Merci, Lourdes. Bien. Quien se anime, describimos l'appartement B. Ajá. Eau de toilette. ¿Qué es? Ajá. Muy bien. Está buena esa frase. Eau de toilette. ¿Alguno sabe qué significa eso? Sí, en realidad lo voy a decir en español para que todos lo entiendan. Lo que pasa Por que, por favor. ejemplo, yo que fui a Francia, como lo vi yo, digo, ¿no? Para los franceses, salle de bain es la parte donde tenemos la bañadera y la ducha, ¿sí? Cuando ellos usan la palabra toilette, es como los WC para los que hablan inglés, solo el inodoro. Incluso yo cuando fui lo vi que en las 2 o 3 casas que estuve, porque hice como un intercambio, siempre tenían, incluso los cartelitos, salle de bain es la ducha y la bañadera. Y después ponían BC y era solamente el inodoro. O sea, el lavatorio, la ducha y la bañadera, eso es salle de bain. Y después tenían BC o toilette, la palabra toilette, que solamente es el inodoro. Así lo vi yo. Ahora, o sea, no, para mí no era lo mismo que dijera toilette que dijera salle de bain, porque toilette solo es el inodoro y salle de bain, el inodoro no está dentro de eso. Son dos habitaciones separadas. Y si no, Bien. había la casa que tenía una sola habitación que decía salle de bain y tenía todo adentro, pero eso es lo menos que vi, lo menos que había. Siempre estaba separado con salle de bain, la parte para baño, y toilette, la parte del inodoro solo. Eso vi yo. Sí, sí, es que es así, justamente. Hay una separación ahí. ¿Por qué será que separan eso? Se lo hice la pregunta a los franceses cuando estuve. Yo era curiosa hasta el extremo, tanto que lo pregunté. Y me Ajá. ¿Y qué dijeron qué porque te así cuando respondieron? alguien se quiere bañar, se baña, y cuando alguien quiere hacer otra cosa también la hace y no tiene que soportar nada. O sea, por razones de privacidad, justamente, y para no molestar al otro, inclusive, principalmente. ¿Sí? Porque puede darse el caso de que vos convivís con alguien y yo entré a bañarme y de repente a una de las personas que convive conmigo le da ganas de ir al baño. ¿Y qué? ¿Tiene que esperar que yo termine de bañarme? Y no, y si tiene un apuro ahí, ¿qué hace? Tiene que Estaron tener a un mí tacto. para que Bueno, no tienen apuro. claro, justamente. Está pensado para eso, para eventuales casos, por eso. Es algo muy esporádico. Muy bien, muy bien, perfecto. Bien, ¿quién se anima? Vamos. ¿Puedo, profe? Luján. En cuisine. Yo Bueno, no todos sé. juntos, todos juntos. Es Ilia, Il y a Igne, Cuisine. une cuisine. Bien. Une salle de bain. Une salle de bain. Une salle de bain. «
no sé cómo se dice un, porque sería Un bureau, bureau. Muy bien. bureau, ok. Un salon, Un salon. un salon. Deux balcons, Deux deux balcons. balcons. Bien. Otra vez, Yemina, la palabra balcón debe terminar en S cuando la escribimos, dado que cuando la pronunciamos, el singular y el plural se pronuncian exactamente de la misma manera. Solo la escritura en este caso me ayuda a confirmar que estoy hablando en plural. Luján. ¿Me podría repetir la palabra une para yo pronunciarla otra vez? Uñe. Uñe, no. Uñe. Es casi como una I nuestra. Uñe. Uñe. Entre, Une entrée. Ahí tenemos una unión ahí. Une entrée. une entrée, Sí. Una liaison parcial. Tenemos. Une entrée. un couloir, Un couloir. un couloir. Muy bien. Bien, très bien. Merci. Perfecto. Les couloirs no son deux. Les couloirs no son dos. No son dos pasillos. A ver. Uno después de la entrada y el otro antes de uno de los balcones. O sea que sería. Deux. Bueno, decirlo todo. Il y a deux couloirs. Couloir. Couloirs. Il y a deux couloirs. Couloirs. Cuidado que sonó feo eso. Es couloir. Cuidado, por favor, por favor. Que no te escuchen. A ver, es couloir. 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 O sea, il y a deux couloirs. Il y a deux couloirs. D'accord. Bien. Ya después vamos a ver cómo nos empecemos a enfrentar en francés. Yo no estoy de acuerdo, para mí hay dos. Entonces vamos a empezar a aprender expresiones que me permitan dar a entender que coincido con esa persona o por el contrario, no. Y para terminar, a ver acá. Regarde les différentes habitations ci-dessous. À quoi correspondent-elles dans ton pays? Esto es algo que tiene que ver con la cultura, a ver, nuestra. ¿Qué clase de edificación predomina en Argentina? Un gratte-ciel, une habitation à loyer modéré, une villa, un chalet, un immeuble. ¿Tenemos todo eso en Argentina? ¿Qué les parece? ¿Qué será gratte-ciel? Rascacielos, los edificios grandes, altos. Exacto, los rascacielos, ¿sí? Exacto. El segundo no sé qué es un complejo habitacional, ¿sería? Nosotros en español nos podemos asociar a lo que es, sí, o depende también del origen de ese complejo habitacional, lo podemos llamar Fonavi. No sé si conocen la palabra Fonavi. La palabra Fonavi viene de la sigla fo.na.vi. Y eso viene a su vez de una frase que es Fondo Nacional de la Vivienda. En español, ¿sí? Fonavi.
por razones prácticas, desde luego, nosotros tendemos a reducir toda una frase, en principio, a una sigla, y toda la sigla a una palabra. Uno dice, a Profe, ver, sí, son Luján, como torres que comparten un mismo jardín, como que todos están conectados con todos. O sea, cada uno una vive en su misma, casa, en su Claro, departamento. como un complejo, algo así. sí, sí, Claro, sí, sí. Comúnmente tienen la plaza central, es como una sola manzana, y en el medio una plaza central que comunica a todos. Y a su vez ese bloque está unido a otro bloque alguna calleja, se dice a veces, o callejuela, pero todo eso conforma todo un conglomerado. Sí. Por eso lo que más próximo tenemos nosotros son los Fonavi en Argentina. Y ahí fíjense que dice habitación à loyer modéré. ¿Qué significa eso? À loyer modéré. Que vous payez très peu, comme social, comme C'est des ça. habitations sociales pour les gens qui puissent payer le moins, qui ne peuvent pas payer trop ou beaucoup. ¿Yo cuánto dijo María o la echamos del grupo? Ceux qui n'ont pas d'argent habitent là parce qu'ils n'ont pas d'argent suffisant pour payer un loyer Ah, chaque mois cher. c'est ça. Absolument. Une villa. Fíjense, une villa. ¿Qué será eso? Une villa. Casa de campo. ¿Cómo la encontraron? Casa de campo. Casa quinta. Puede ser, ¿no? Bueno. Un chalet. Eso sería más las casas que están en los barrios cerrados, algo así. Tipo chalet, No, ¿no? no necesariamente. Como una casa vacacional. Sí, bien apartada de la ciudad. Es lo que nosotros decimos cabaña, de chalet. Chalet, ce serait l'équivalent à cabaña. Claro, C'est-à-dire, il n'y a pas un mot pour dire cabaña, on dit chalet. claro. Nosotros decimos a veces, fíjense lo que es la ignorancia a veces nuestra, usamos la palabra chalet, casa chalet o un chalet, decimos, tengo un chalet. Ajá, ¿y eso por qué es un chalet? ¿Qué entendemos nosotros por chalet? Bueno, no sé, pregunto para saber. no sé si hay alguien acá también de La Plata, de Buenos Aires, ¿no? La Plata. Pero acá, chalet, por así decirlo, es alguien que tiene una casa enorme y muy pintoresca, como que tiene buen poder adquisitivo, ¿no? Y Ah, usualmente, si no está en La Plata, está en Citibel, mayormente porque tiene pileta, un patio enorme, tiene como un bosquecito. bueno, entonces, justamente, no cualquiera tiene acceso a ese tipo de lujos, si se quiere, ¿sí? Bien. Claro, no sería en este caso como una cabaña en sí, sino que es una casa, un hogar, o sea, como que yo tuviera mi propio chalet, por así decirlo. No es donde yo iría a vacacionar, es mi casa. Ajá, pero ese chalet en francés, ¿comparte paredes con otros edificios? Sí, te puedes tener vecino, puedes tener un edificio al lado, puedes tener, no sé, un supermercado, es como lo muy normal, por así decirlo. Bueno, fíjense cómo la palabra se resemantiza al pasar del contexto francés al contexto argentino latinoamericano. Impresionante. Tomen en cuenta, por favor, eso. Porque a Bueno, pero en otras, veces palabra y porque la pronunciamos así o porque la usamos así, sin embargo, en su origen no significaba lo mismo en Francia, o no significa lo mismo para un francés.
Cuidado con eso, que es un tema importante. Para ver las distinciones. Acá en San Nicolás, por ejemplo, yo soy San Nicolás, provincia de Buenos Aires, nosotros le decimos así a las casas que están en barrios que son de mayor poder adquisitivo y que no tienen, o sea, tienen un espacio parquizado alrededor de cada casa, por eso decía que eran como tipo barrios cerrados y que tienen una forma de casa más parecida a lo mejor a la alemana, a la de la zona del norte de Europa. Tienen ese formato de techo a dos Bien, aguas, de que tenga lajas, y bueno, y tiene un emparquizado, no tiene pared entre medio de los vecinos y hay una distancia entre por ellos. eso pregunté. Muy bien, bien, perfecto. Y por último, un meuble. ¿Qué será eso? Un meuble. ¿Un edificio? Por el dibujito, me dejo ya por el dibujito, es un edificio, o una casa grande. Una casona sería. Mm. Me suena como una casa que se alquila, como una, sí, como una casa que alguien va y alquila para quedarse ahí un tiempo. Ajá. Algo así como un hostal, no sé si. Yo cuando fui, Mira, yo cuando fui lo vi, lo pregunté, o sea, no siempre ni son todos iguales tampoco. Un inmueble para ellos era como alquilaban las piezas, chambre d'hôte le decían. O sea, el dueño tenía una casa grande y alquilaba piezas, y eso a ellos le llaman chambre d'hôte, o sea, te alquilo la pieza. Por ejemplo, tengo 10 dormitorios, te alquilo uno a vos, uno a Juan, uno a Pedro, y le llaman chambre d'hôte. Compartí la cocina, el baño, la comida, pero te alquilo la pieza y te cobro, ¿no? La comida y demás. Y le dicen chambre d'hôte, pero usan este tipo de casona y dice, tengo Ah, en inmueble a lo hallé en chambre d'hôte para alquilar de a piezas. exacto, sí. Eso yo lo vi en Córdoba y lo vi en Buenos Aires. No lo vi yo soy oriundo de Santa Fe y no lo vi en es Santa Fe, una por lo menos. pensión, digamos. Claro, es como si nosotros dijéramos una pensión, justamente. Bueno, les dejo de tarea que reaverigüen esto, porque tiene que ver con la cultura de Francia. Fíjense que todos estos edificios pueden verse en Francia, en todo el territorio francés. Recuperen estas palabras y vayan a las imágenes inclusive, a ver, si googlean la palabra, vayan también a imágenes a ver qué nos muestran las imágenes, porque a veces una definición tomada de algún diccionario o de alguna enciclopedia no es tan ilustrativa como lo es a veces una imagen. Bien, ¿qué aprendimos hoy, antes de despedirnos? Si es que aprendimos algo, no sé, creo que no, pero bueno. Le type de logement, liaison, elision, phonétique, les pièces de la maison, en bref. Ujú. A preguntar qué hay y responder. Ahí hay tal cosa. Tal cual. Que ante algunas preguntas, aunque se escriba muy larga con muchas letras, no todas son las que se dicen en la parte hablada. Muy bien, muy bien. Yo aprendí que la X no era, suena como dos consonantes, Ah, no. bien, Yo no eso sabía en francés. recordalo porque eso te lo voy a volver a tomar en el examen eliminatorio final, ¿sí? Ok. Eso lo digo, chicos, a propósito, porque lamentablemente nosotros en español, porque somos usuarios de la lengua, somos expertos usuarios de la lengua española, no nos concentramos, no nos detenemos a pensar por qué pronunciamos así la palabra o por qué la usamos de ese modo. Somos usuarios competentes y no nos hace falta detenernos a hacer ese tipo de análisis. Sí, cuando estudiamos una lengua extranjera, para poder hacer cotejos. Ah, mira vos, el español lo pronuncia así, el francés lo pronuncia así.
Y gracias a ese cotejo me doy cuenta de cómo piensa el francés en este caso. Ahí, esa es la realidad. ¿De qué vale hacer una comparación? Ay, para ver más o menos las diferencias y las semejanzas. Está bien, eso es como primera medida, pero como segunda medida, a ver cómo piensa un francés. ¿Por qué el francés se comunica de ese modo? ¿Por qué utiliza esas palabras? ¿Por qué las pronuncia así? Profe, Miriam. una cosa que, bueno, cuando estudiaba la secundaria teníamos caligrafía y lo hacíamos con la pluma, la tinta, todo esto. Y la X se escribía de una forma diferente de la que lo escribimos usualmente como una X, sino que era como una SC. Y nunca siquiera pensé por qué podría haber sido así. Ahora pienso que probablemente había sido por eso. Ya en una escritura original como la caligráfica, todavía se sigue como manteniendo esa forma de las dos consonantes. Justamente, indirectamente se intenta a través de la escritura recordarnos que hay detrás dos consonantes en realidad, no una. ¿Sí? Porque uno ve la X y la observa como si fuera una sola cosa, en realidad es la sumatoria de dos. Recuerden que la X en matemáticas se usa para representar qué número. El 10, ¿no es? El número romano, El 10. 10. ¿Sí? La X se utiliza para representar el número 10. ¿Cómo? ¿Con qué letra se representa en números romanos el número 5? 5. La B corta. La B corta. Bueno, ¿qué ve la B corta con el número 5? No sé. Todo. Y ahora que con lo que les voy a decir, siéntense porque se van a caer de cadera, por no decir otra cosa. Cuando un romano decía esto, ¿qué había acá? Una B corta. Entre este dedo y este dedo, ¿cuántos dedos hay? 5. Y si yo escribo esto y esto así al revés, ¿qué se forma? Una X. Así y así. ¿Lo ven eso? 5 abajo y 5 arriba. Así se formó la X. Por eso los romanos con la X representaban el número 10. ¿Sabían eso? No, no lo sabían, porque los profesores de matemáticas de ustedes no lo sabían tampoco. Carajo. Bueno, buen fin de semana. Me voy tranquilo, como corresponde. ¿Sí? ¿Sí? Piensen, ¿no? Piensen si van a seguir, ¿no? Reflexiones. Aviento. 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 Aviento.